pues de luto que aún no hemos culminado en nuestra nación, aún no ha terminado ese luto, no hemos trabajado el duelo completamente y pues por eso es duelo, ¿no? Porque duele reconocer las cosas, duele reconocer que de más de 20 millones, nada más en el puro tramo de tierra que nos toca, pues se exterminó el 95%, ¿no? Eso es dolorosísimo. Se cierran también, pues con esto se cierran todos los canales espirituales, todos los portales, la tristeza, la amargura, el miedo, el odio, el rencor, cierran toda espiritualidad, ¿no? Nos tapan. Entonces, pues 500 años con el pie en el cuello no es fácil, ¿no? Y bueno, ¿qué sigue? Epidemias durante muchos años, ¿no? Pueblos en exterminio, los pueblos del norte, los apaches, los kikapú, los rarámuri se fueron a lo más alto, por eso viven ahí. Alguien dice, ay, ¿cómo van a vivir? Pues por eso se fueron para allá. Imagínate tú, yo también me iba donde menos pudieran subir. Y resistieron y han resistido hasta el día de hoy los rarámuri. Y bueno, por ejemplo, luego el derecho de pernada, ¿no? Y empiezan las haciendas, ya auspiciadas totalmente por la iglesia, y el derecho de pernada, para quien no sepa, pues es el derecho del hacendado de abusar sexualmente a la mujer que se vaya a casar, porque le pertenecían, eran sus trabajadores, sus esclavos y sus peones y le pertenecían. Entonces él tenía el derecho, primero que el esposo, que de tener relaciones sexuales, ¿no? Les gustara o no, y si no, pues cuello. Así ya mucho les pasó. Luego el racismo, las castas, la época de las castas, ¿no? Que salta para atrás, que o sea, tantas cosas horribles, ¿no? Que hasta repetirlas da escozor. Incluso hay un cuadro que presenta todos estos grupos raciales que habían construido como pues estratégicamente para pisar a la otra, a los otros, ¿no? También pues las actividades que realizaban regularmente cambian totalmente y todo está enfocado en sustentar a la corona. Ya como hay una película que se llama La Granja, búsquenla, es de caricaturas, pero está muy buena. Esa es para niños, pero para adultos está excelente. Y así empezó a funcionar todo como en esa película, ¿no? Donde los cerdos van, son los que rigen todo, los que organizan ahí, y cada vez les dan menos de comer, para que y exigen más, ¿no? Yo quiero más. Así se abastecía la corona, ¿no? Y como les digo, como después de Carlos V, pues estuvo peor. Entonces se mete ganadería, que eso pues trae deforestación, trae un desequilibrio en la naturaleza, aumenta el metano, quita árboles, o sea, tantas cosas, ¿no? Hubo varias sequías, se mete el gusano de seda, sobre todo en lo que es el Bajío, en Guanajuato, y se empieza a trabajar en Guanajuato, Zacatecas, todo eso, pues la minería, el cultivo de trigo, de caña, etcétera, y cosas donde los españoles, las encomiendas, empiezan a poner sus centros de trabajo. Ahora es que tienen que ir bajando del cerro a tamborazos a estos fugitivos que no se dejaron domesticar según ellos, y pues nos permitieron entonces, y eso hasta el día de hoy lo vemos con nuestros hermanos concheros, que todo mi respeto, porque tener el valor de ese contacto y conservar esa tradición generación tras generación, pues quien siguió más fervientemente la consigna de Cuauhtémoc, ¿no? Que ellos. Y bueno, hasta el día de hoy pues tenemos la música, los cantos, porque bueno, nuestros hermanos de los concheros de tradición tienen una frase que yo acojo y la tomo como, ahora sí que como una forma de resistencia, como un grito de guerra, ¿no? Que es unidad, conformidad y conquista, ¿no? Porque para mí lo que quiere decir, lo que, a menos de que me corrijan y con mucho gusto aceptaré su corrección,
La unidad es que solos no podemos, ¿no? Esto es comunitario, esto es de todos. La conformidad, porque conformamos, nos podemos volver lo que sea, pero juntos, la fuerza, ¿no? Y la conquista, es la resistencia, el de que tarde o temprano el cantarito se va a quebrar. Y entonces yo voy a seguir existiendo, yo en mis generaciones futuras. Y bueno, las resistencias además, como les decía, pues son esporádicas. Viene luego la independencia, que no es más que el mismo compadrazgo de esta, pues vamos a llamarle como se estila en estos días, de este grupo sectorial, esta élite de personas que están emparentadas hasta el día de hoy y que son las que llevan pues los países. Entonces la independencia más bien son las codependencias, empiezan las codependencias. ¿Por qué? Porque compraron, se repartieron los territorios y no hay nada más colonialista que las fronteras que tenemos hoy día, ¿no? Que los países, por ejemplo, empezaron quebrando estas personas Europa, ya vimos todo lo que hicieron y luego se vinieron para acá. Por ejemplo, España está llena de pues grupos de naciones, ¿no? Los éuskaros, cataluños, etcétera, ¿no? O sea, hay gitanos, judíos, moros, o sea, hay un mosaico inmenso. Y pues aquí igual, o sea, nos hacen ver como país, pero pues México en sí no existe, o sea, no existe un México, existen muchos Méxicos, ¿no? También pues empieza también una parte de donde nuestro arte, toda nuestra creatividad, la reproducción cultural, pues se va a basar en lo que se llama artesanía el día de hoy. Cuando pues se le llama arte a un cartel todo lleno de pintura aventada así horrible, eso según es arte, ¿no? Oficialmente. Y a lo que realmente es arte, por ejemplo, hacer un molcajete, ¡ay! Es una artesanía. Entonces, hasta el término que se usa despectivo hacia las actividades del otro, ¿no? Y bueno, el mestizaje pasó a confundir, a dejarnos en un estado de confusión que hasta el día de hoy, les repito, pues es difícil. ¿Por qué? Porque el mestizo va naciendo de las violaciones. En sí, pues la mayoría, si no es que todos, venimos de esas violaciones, ¿no? Entonces, como les decía, de la ley de Pernada, etcétera. Entonces, el que nacía, pues era visto con cierto recelo por la misma comunidad y a la vez con desprecio, porque era hijo de una india, que no era ni de la India, pues por los españoles, ¿no? Entonces luego, pues van quedando así como en el limbo y pues van pues quedando siempre abajo de los criollos, que eran los españoles, los hijos de española y español que iban haciendo o que eran traídos ya, ¿no? Porque hasta después, ya que se conformó la Nueva España, fueron llegando mujeres españoles. Antes llegaron puros hombres, ¿no? Para acabarnos más rápido. Entonces, pues el mestizo nunca va a poder ser lo que el patrón, pero se va a sentir más, y de eso lo vemos ahorita en Estados Unidos, ¿no? Cuando el capataz, generalmente latino, llegan gente más pobre sin papeles de toda Latinoamérica, de México, de donde sea, y pues los trata peor que el gringo. Entonces, esto es una herencia, ¿no? Colonial. Bueno, luego vemos esta situación del arte también y pues también el sistema, dentro del sistema se van aumentando, digamos, sus poderes, porque a lo largo de estos 500 años ahora ya no hay nada más el poder militar, está el poder político, el poder de la educación, que se pues adquiere con la religión, deriva del poder religioso, y el de los medios de comunicación, que antes no había medios de comunicación, había crónicas, ¿no? Que se hacían copias, con la imprenta y todo eso, pues ya se hicieron algunas copiecillas y se justificaban los crímenes, ¿no? Como lo de los sacrificios que nunca fueron así, se justificaban.
Y bueno, sobre los sacrificios les recomiendo la lectura de la revista SEACAT de Peter Hassler. Él pues estudió a fondo eso durante años, de hecho así se tituló él de su carrera de etnología, y pues él comenta ahí, sustenta por qué no hubo sacrificios humanos, ¿no? Sin embargo, sí los hubo, pero por las entidades que vivían en las ciudades subterráneas, ¿no? Que no eran exactamente humanos, que bueno, eso da para otro tema. Pero bueno, el sistema va reconociendo a quien se deje alienar, dominar, a quien lleve a cabo todo lo que se diga en la política, a quien alabe a los políticos, a quien alabe lo militar, a quien diga, los medios, ¿no? La educación, sí, yo, eran brutos, vengo de brutos, sí, bravo, ¿no? Todo lo que aplaudamos como foca, la medicina que hoy está, pues, en una crisis de credibilidad, y esa crisis fue construida por el mismo poder, ¿no? ¿Por qué? Porque con este plan demonium que tenemos ahorita, pues vemos que pues los médicos no están capacitados, ¿no? Se está comprobando que el sistema médico a nivel mundial pues no está capacitado para justificar lo que estamos viviendo. Y entonces aquí entra el conocimiento de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, ¿no? Esos todavía hasta el día de hoy, reuniones de hombres y mujeres medicina, que se da ese intercambio, ese conocimiento que viva por siempre. Porque si no fuera por eso, de verdad que habría muertos nada más de puro pánico. Y bueno, el sistema va reconociendo a quien está alienado, ¿no? En estos términos. Y si no te reconoce. Es más, los que estudiamos alguna carrera, vemos cómo empezamos a hacer nuestro trabajo o algo, tenemos que estar sustentados en alguien que esté reconocido por el sistema. Si no, tu opinión no vale, ¿no? Tu opinión no vale en cuanto a nada si no está sustentado en una teoría. Se llaman teorías estos apegos intelectuales. Y bueno, por ejemplo, algo que quiero yo aquí agregar es lo que decía el maestro Cuauhcoatl, nuestro amado maestro Cuauhcoatl de feliz memoria, que en el Tlalocan esté, que era, para que un pueblo sea libre, tiene que tener 3 características, y eso lo eran nuestros pueblos soberanos de Anáhuac, ¿no? Y es la autonomía, que tiene, tener un autogobierno, decir, bueno, para mí lo importante, mis valores, mis reglas, mis normas son estas, La autarquía, sus propios medios, proveerse a sí mismo de lo que requiere, es decir, bueno, aquí vivo en un medio donde tenemos un bosque, bueno, pues a lo mejor voy a producir muebles, pues voy a tener suficientes árboles, voy a estar reforestando, voy a estar moviendo así para hacer tales sillas, y las cambio, las intercambio, o así, como un ejemplo muy pequeñito, ¿no? Y la autodeterminación, perseguir su desarrollo según sus propias necesidades y características. No va a ser la misma necesidad en un desierto, ¿no?, que en el bosque, que en la montaña, que en la playa, que en el norte o que en el sur. No es lo mismo, ¿no? De hecho, aunque estén en el sur, pues es diferente. Y bueno, como un ejemplo de esto, tenemos a los zapatistas, ¿no?, que se levantaron en armas contra el gobierno de Salinas en 94. Ellos, por ejemplo, al ir trabajando su autonomía, nos platican cómo dentro de esa misma autonomía tuvieron que ir trabajando cosas, como darle su espacio a las mujeres, porque ellos no estaban acostumbrados, y se pusieron a pensar en todas estas cosas que les comenté antes, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esta tradición que estoy haciendo? Tomando y llegando bien borracho y pegarle a mi esposa. ¿Eso es una tradición? Y entonces las mujeres empezaron a levantar
adentro de las comunidades, ya empezando sus autonomías, y ahí tuvieron que ir trabajando ellos eso, ¿no? Darle igual lugar, igual el tlactocan de las mujeres, el tlactocan de los hombres, y cada quien ahora toma sus decisiones y las comparten y las unifican, la unidad, hermanos. Entonces, esto es algo que tenemos que aprender, porque a veces hasta en la misma familia tenemos diferencias, ¿no? Tenemos diferencias y hay